¿Se ha detenido alguna vez a pensar en el impacto que un simple arancel puede tener en las relaciones económicas globales? El mundo, como siempre, gira en torno a complejas interdependencias comerciales, y lo que parecía ser una simple disputa entre Estados Unidos y China sobre aranceles podría, de hecho, ser un hito en un nuevo alineamiento geopolítico y económico que podría redefinir los mercados, afectar las economías y, quién sabe, cambiar el equilibrio del poder global. La reciente decisión de China de suspender la compra de gas natural licuado, GNL, de Estados Unidos, poco después de la imposición de un arancel del 15%, es solo otro episodio de una historia que se viene desarrollando desde hace años, y el impacto podría ser mucho más profundo de lo que se cree. Este movimiento no es solo una reacción aislada, refleja un cambio significativo en el panorama de las relaciones comerciales y energéticas entre las dos economías más grandes del mundo. En un escenario en el que la competencia por recursos naturales, como el gas, se vuelve más feroz, la decisión de Beijing de desviar sus compras de gas natural licuado de Estados Unidos a Rusia, por ejemplo, no es baladí. Y cuando hablamos de energía, hablamos de poder. Poder económico, poder político y, por supuesto, poder estratégico. Y mientras China desvía sus importaciones de gas hacia el este, Occidente enfrenta sus propios dilemas, incluida una guerra en suelo europeo y una creciente presión por alternativas al gas ruso. Pero la cuestión va más allá del simple cambio de proveedores de gas. La realidad es que, en los últimos años, los flujos de GNL entre Estados Unidos y China ya habían mostrado signos de tensión. Incluso con las promesas de mayores compras en virtud del acuerdo comercial de 2020 entre las dos naciones, las cifras no mienten. Lo que comenzó como un aumento de 268,000 toneladas de GNL enviadas a China en 2019, a la asombrosa cifra de 9,3 millones de toneladas en 2021, cayó bruscamente el año siguiente cuando el gas estadounidense se redirigió a Europa a precios más altos, impulsado por la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania. Y lo más interesante es que este cambio de rutas no es solo una cuestión de números y tarifas. Estamos hablando de un movimiento de desacoplamiento, como lo llaman muchos analistas. China, al alejarse del mercado estadounidense del gas, no solo busca alternativas energéticas más económicas. En un sentido más amplio, está tratando de posicionarse como una potencia global independiente, tratando de no depender tanto del sistema económico liderado por Estados Unidos. Esto es algo que va más allá del comercio de energía. Es una estrategia geopolítica a largo plazo. Ahora bien, ¿cómo reaccionará el mercado global ante estos nuevos ajustes? La Unión Europea, por ejemplo, todavía necesita lidiar con el legado de la dependencia energética rusa, y es probable que aumente la presión para encontrar proveedores alternativos. El sector del GNL en Estados Unidos, a su vez, puede enfrentar desafíos internos, con mayores costos de construcción y producción. Pero, al mismo tiempo, las grandes empresas chinas han aprovechado una ventana de oportunidad, comprando gas estadounidense para revenderlo en los mercados europeos a precios más ventajosos. La gran pregunta que queda es, ¿estamos asistiendo al comienzo de una nueva era en la que China utilizará su poder adquisitivo para redefinir la distribución de energía en todo el mundo? La guerra comercial entre las dos potencias aún no ha terminado, y los próximos capítulos de esta disputa tendrán repercusiones que probablemente afectarán algo más que los precios del gas. Lo que está surgiendo ante nosotros es una nueva configuración de fuerzas económicas globales. Y esto va mucho más allá de lo que uno podría imaginar a primera vista. Ahora, con todos estos acontecimientos y movimientos en el mercado energético mundial, está claro que el impacto de los aranceles y la política exterior va mucho más allá de las simples transacciones comerciales. Estamos hablando de una verdadera transformación del escenario geopolítico, donde las decisiones económicas no solo afectan a los países directamente involucrados, sino que repercuten en todo el mundo. La cuestión del gas natural licuado, por ejemplo, es solo un reflejo de las tensiones más amplias que configuran las relaciones entre las superpotencias. Las estrategias que están adoptando China y Estados Unidos, como desviar rutas comerciales y renegociar asociaciones energéticas, no solo afectan a la industria del GNL, sino que también pueden determinar quién tendrá el control sobre las futuras fuentes de energía, como el hidrógeno y las energías renovables, que se consideran la próxima frontera en el mercado global.
Y no podemos olvidar las implicaciones que esto tiene para las economías más vulnerables, que a menudo están a merced de las fluctuaciones de estos grandes mercados. El escenario global se está reconfigurando a una velocidad impresionante, y lo que parecía un simple ajuste arancelario podría ser el punto de partida de una serie de cambios profundos en las cadenas de suministro y los flujos comerciales internacionales. La pregunta que queda es, ¿quién saldrá realmente victorioso en este nuevo juego energético geopolítico? Y lo más importante, ¿cómo pueden los países en desarrollo adaptarse a estas nuevas realidades? Si está tan atento a estos problemas globales como yo, asegúrese de dejar un me gusta y suscribirse al canal para mantenerse actualizado con las últimas actualizaciones sobre economía, política y geopolítica. Estén atentos, ya que los cambios que estamos presenciando ahora podrían moldear el curso de la economía global en los próximos años. No te lo pierdas. No se puede subestimar el impacto de los aranceles impuestos por China al gas natural licuado, GNL, estadounidense. En febrero de 2023, Beijing decidió imponer un arancel del 15% al GNL importado de Estados Unidos, una medida que se alineó con las crecientes tensiones comerciales y políticas entre las dos potencias. La decisión de suspender las compras de gas norteamericano fue más que una simple represalia económica. Fue un reflejo del creciente proceso de desacoplamiento que hemos observado entre ambos países en los últimos años. Y la pregunta que queda es, ¿qué está realmente en juego con esta decisión? ¿Qué puede hacer un arancel aparentemente simple para moldear el panorama energético global y las relaciones entre naciones tan influyentes? El comercio de gas natural licuado entre Estados Unidos y China ya no estaba en su mejor momento antes de febrero de 2023. Incluso con un acuerdo comercial firmado en enero de 2020, en el que China se comprometió a aumentar sus compras de GNL a Estados Unidos, la realidad del mercado energético mundial había cambiado. Las fluctuaciones de precios y la dinámica de la oferta y la demanda han inclinado la balanza. Incluso con la promesa de un crecimiento de las importaciones, las compras de GNL estadounidense por parte de China estaban cayendo, y las estadísticas mostraban una reducción de las importaciones durante el periodo noviembre-enero, antes de que se impusiera el arancel. Pero la medida de Beijing fue más allá de una simple respuesta comercial. Al desviar sus compras hacia otros proveedores, como Rusia, que ofrece gas a precios más bajos, China no solo ha redirigido una parte importante de su mercado energético, también envió un poderoso mensaje al mundo sobre su búsqueda de una mayor independencia y su creciente deseo de alejarse de un sistema económico global que, hasta hace poco, estaba inmerso en las reglas y prácticas impuestas por Estados Unidos y sus aliados occidentales. La aplicación de tarifas al GNL, que siguió a una serie de medidas de represalia, no es solo una forma de presionar el mercado del gas, representa una estrategia de largo plazo, donde China se está distanciando progresivamente de sus relaciones económicas con Estados Unidos en un movimiento que es, al mismo tiempo, económico y político. Esta interrupción del comercio de gas refleja una agenda geopolítica más amplia, donde China, al buscar proveedores alternativos, fortalece su vínculo con Rusia, país cuyas relaciones con EEUU han sido cada vez más tensas. Al mismo tiempo, China también está ampliando sus compras de GNL de otras fuentes, creando una red de suministro más diversificada y potencialmente más resistente a futuras presiones externas. Y lo que se vuelve más evidente con este cambio es el creciente papel de China en la escena energética global. Anteriormente, Estados Unidos era uno de los principales proveedores de gas al mercado chino, pero con la imposición de aranceles y la creciente competitividad global del GNL, las importaciones estadounidenses a China han caído drásticamente. Al mismo tiempo, el gas ruso, que anteriormente enfrentó resistencia en muchos mercados europeos debido al contexto político y la invasión de Ucrania, se ha convertido en una opción más atractiva para China. La guerra en Ucrania, aunque ha causado un desastre para la economía europea, ha ofrecido para China una oportunidad estratégica. El gas ruso, ofrecido a precios más bajos, es una ganga que no se puede ignorar, y Beijing está aprovechando esto para fortalecer su posición en el mercado energético global. Es interesante observar que, si bien el comercio de gas entre Estados Unidos y China ya se estaba viendo socavado por cuestiones económicas, la decisión de China de suspender las compras fue un reflejo directo de un nuevo paradigma.
Lo que parecía una simple negociación comercial se convirtió en un juego de poder económico y geopolítico. Estados Unidos, por su parte, no fue el único afectado. La industria estadounidense del GNL, que se había estado expandiendo rápidamente debido a la creciente demanda de mercados como China, ahora enfrenta una presión sin precedentes. Los aranceles adicionales y el bloqueo del mercado chino podrían tener consecuencias devastadoras para los exportadores de GNL, obligándolos a buscar nuevos destinos para sus exportaciones o repensar sus estrategias de crecimiento. Mientras tanto, el impacto de toda esta dinámica se extiende a otros mercados. El gas natural licuado, que representa una parte importante del comercio energético mundial, está empezando a reconfigurarse a medida que entran nuevos actores en el juego. China, al distanciarse de Estados Unidos y fortalecer sus vínculos con Rusia, no solo está alterando el curso del comercio de GNL, sino también reconfigurando alianzas estratégicas en torno a los recursos energéticos más críticos del mundo. Esto plantea una pregunta intrigante. China, al dominar las compras de GNL a largo plazo, no solo está asegurando un suministro de energía más estable, sino que también está ejerciendo un control considerable sobre el mercado global, control que podría tener ramificaciones de largo alcance para las economías de todos los rincones del planeta. El futuro del comercio energético entre estas dos potencias, por tanto, no se limita a una simple disputa comercial. Estamos siendo testigos de la formación de un nuevo panorama geopolítico, donde decisiones económicas como los aranceles al GNL podrían moldear no solo el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y China, sino también el futuro de la economía global en su conjunto. ¿Cómo cree que se reconfigurará el mercado mundial de GNL en los próximos años? ¿Y cómo puede China, con su creciente influencia, dar forma a este escenario? Deja tu opinión en los comentarios. El ascenso de China en el mercado mundial de GNL ha sido un fenómeno impresionante y complejo. En los últimos años, Beijing no solo ha aumentado su demanda de gas natural licuado, sino que también se ha convertido en un actor clave en el equilibrio del mercado energético mundial. Al observar más de cerca el comportamiento de China en el mercado de GNL, queda claro que el país no solo busca asegurar el suministro de energía para su crecimiento, sino que también está utilizando esta creciente demanda como una herramienta estratégica de poder, tanto en el ámbito económico como geopolítico. Lo que parecía ser una búsqueda de recursos naturales esenciales, en realidad esconde una agenda mucho más amplia, con profundas implicaciones para el futuro de la economía global y las relaciones internacionales. En 2021, las empresas chinas dominaron las compras de GNL en el mercado mundial, representando nada menos que el 91% de las compras de contratos a largo plazo. Este logro es un reflejo del gran apetito de China por la energía, pero también una medida clara para asegurar su posición en el centro de una cadena de suministro global que se volvería cada vez más competitiva. Para comprender el impacto de este dominio, es necesario observar el contexto de un mercado de GNL que, hasta ese momento, estaba marcado por una estructura muy fragmentada, con varios actores compitiendo por espacio entre las grandes potencias energéticas. El ascenso de China no fue una mera casualidad, sino un esfuerzo calculado para consolidar su posición como el mayor comprador e influenciador de los precios y tendencias en el mercado energético global. Este movimiento se alinea con una estrategia de largo plazo que va más allá de las fronteras del sector energético. Lo que China ha hecho para fortalecer su control sobre el mercado mundial de GNL es, en cierto modo, un reflejo de una lógica geopolítica más amplia. Al asegurar contratos a largo plazo y garantizar un suministro estable de gas natural, Beijing no solo está asegurando energía para su propio crecimiento interno, también busca manipular las rutas de suministro para crear una red de alianzas comerciales y estratégicas. Este comportamiento es una extensión de las políticas del gobierno chino, que busca activamente una mayor independencia económica y una disminución de su dependencia de los recursos extranjeros controlados por potencias occidentales como Estados Unidos. Por lo tanto, la creciente influencia de China en el mercado del GNL va mucho más allá de una simple cuestión comercial. Es parte de un proyecto para construir un nuevo sistema económico global, donde China aspira a convertirse en uno de los pilares centrales, impugnando la hegemonía de Estados Unidos, la Unión Europea y otros bloques económicos.
Otro factor importante que merece ser destacado es el papel de Rusia en este nuevo equilibrio energético. Con la guerra en Ucrania, Europa se vio obligada a abandonar su dependencia del gas ruso, lo que creó una oportunidad de oro para China. Rusia, ahora marginada por Occidente, necesita desesperadamente compradores para su gas natural, y China se ha apresurado a llenar ese espacio. Como resultado de este movimiento, no solo aumentó el suministro de gas ruso a China, sino que también cambió la estructura geopolítica del propio mercado energético. Según datos recientes, China ya está comprando volúmenes masivos de gas ruso, a precios extremadamente competitivos, y este movimiento está creando un nuevo eje de poder en la política energética global. Al convertirse Rusia en el proveedor preferido de China, Beijing no solo fortalece su propia posición en el mercado de GNL, sino que también establece una alianza con Moscú que tiene ramificaciones mucho más allá del sector energético. Esta medida china, por supuesto, no está exenta de riesgos. A pesar de la estabilidad que pueden aportar las compras rusas de gas, también existen grandes desafíos. El suministro de gas ruso, por ejemplo, no es tan flexible como el de otros proveedores como Estados Unidos o los países de Oriente Medio. Además, la creciente dependencia del gas de un único proveedor podría poner a China en una posición vulnerable en caso de que surjan problemas con la política energética o de suministro de Rusia. Por otro lado, China ha demostrado una capacidad impresionante para diversificar sus fuentes de energía y adaptar sus estrategias a medida que cambian las circunstancias. Esto es un testimonio de la astucia geopolítica de Beijing, que, en lugar de centrarse en una única fuente de energía, se está moviendo estratégicamente para construir una red global de proveedores, no solo de gas, sino también de otros productos básicos esenciales. Pero el escenario que surge es mucho más complejo que un simple cambio de proveedores de energía. El ascenso de China como actor dominante en el mercado del GNL implica una reconfiguración del propio sistema global de precios. Con la creciente demanda de China, los precios del gas natural licuado podrían comenzar a subir, afectando a los consumidores de energía en todo el mundo, especialmente en Europa, que ya enfrenta una crisis energética. La flexibilidad de precios del mercado de GNL se está volviendo cada vez más desafiante, y China, con sus agresivas adquisiciones, ejerce un control significativo sobre este mercado. La tendencia, por tanto, es que China siga ampliando sus compras, y con ello, aumente su capacidad de manipular los flujos de energía para lograr sus propios objetivos estratégicos. Es en este contexto de complejidad geopolítica que el ascenso de China en el mercado del GNL adquiere una nueva perspectiva. Lo que parecía ser un simple reflejo de las necesidades energéticas de un país en crecimiento, en realidad es un movimiento estratégico que apunta a mucho más que abastecer sus plantas y fábricas. China se está posicionando como un verdadero protagonista en el escenario global, no solo en el sector energético, sino también en la disputa por el dominio de la economía mundial. Al establecer acuerdos a largo plazo con proveedores, desviar sus importaciones a Rusia y mantener su independencia de Estados Unidos, Beijing está configurando un futuro en el que su voz será cada vez más decisiva. Ahora bien, ¿qué opinas de todo este movimiento en China? ¿Es una decisión inteligente o un riesgo demasiado calculado? Comenta abajo y cuéntame tu opinión. El impacto de las decisiones de China en el mercado mundial de GNL y su creciente dominio sobre las compras internacionales no se limita a una simple estrategia económica. En realidad, se trata de una pieza central de un juego más complejo, en el que China no solo está dando forma a su economía, sino también reconfigurando la dinámica de poder e influencia en el escenario mundial. La relación de China con el mercado energético, específicamente con el gas natural licuado, es solo una faceta de una estrategia más amplia que implica el uso de los recursos naturales como herramienta de poder blando para expandir su influencia geopolítica. Desde 2020, con el inicio del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, ha habido un intento de girar las compras de GNL de Estados Unidos, mientras los dos países intentan resolver sus diferencias comerciales. Durante un breve periodo, hubo una serie de acuerdos entre los dos países que tenían como objetivo aumentar las exportaciones de gas estadounidense a China. Sin embargo, las realidades del mercado y el impacto de la pandemia de COVID-19 plantearon desafíos inesperados para ambas partes. Lo que parecía una gran oportunidad para fortalecer las relaciones comerciales, con promesas de compras masivas de GNL,
rápidamente se convirtió en una disputa por los precios y la presencia de China en el mercado global, que rápidamente superó las expectativas. China, en su búsqueda por asegurar recursos energéticos estables y diversificados, ha establecido una posición de liderazgo en el mercado mundial de GNL, no solo como comprador a granel, sino como figura central en la formación de contratos a largo plazo. Este movimiento, cuando se analiza en el contexto de la guerra comercial con Estados Unidos y las tensiones geopolíticas con Occidente, es un claro reflejo de la estrategia de China de alejarse de las influencias occidentales. Al asegurar una parte importante de las compras mundiales de GNL, China no solo controla una parte sustancial de la demanda, sino que también está alterando las rutas y los precios del gas natural a escala global. La pregunta que surge ahora, sin embargo, es el creciente papel de Rusia en este nuevo escenario. Con el boicot europeo al gas ruso tras la invasión de Ucrania en 2022, China vio una oportunidad de oro para aumentar sus compras de gas a su vecino, a precios muy inferiores a los del mercado mundial. Esto ha creado una nueva realidad en el mercado energético, donde China, si bien fortalece sus relaciones con Rusia, también disminuye su dependencia del mercado occidental de GNL. Además, este movimiento con Rusia representa una clara ruptura en las alianzas energéticas tradicionales, al distanciarse China de un modelo basado en rutas comerciales dominadas por Estados Unidos y la Unión Europea. El movimiento chino no es solo una cuestión de asegurar el suministro de energía, sino también de consolidar su posición como líder en un sistema global en el que el control sobre los recursos naturales se está convirtiendo cada vez más en un indicador de poder. Y, como ya lo ha demostrado China, una vez que gana dominio sobre un mercado crítico como el del GNL, sus posibilidades de negociación e influencia se expanden enormemente. Esto crea un escenario en el que Beijing no solo asegura el combustible que necesita para su crecimiento interno, sino que, en última instancia, también puede dictar las reglas del juego en lo que respecta a los precios y distribuciones globales de energía. En este escenario de guerra energética, la flexibilidad de China para manipular los flujos de gas natural coloca al país en una posición única de ventaja. Ya no busca simplemente garantizar energía para su mercado interno. Se está posicionando como una fuerza dominante que puede dictar los términos del comercio mundial de energía, manipulando los flujos de GNL de manera que maximicen sus propios intereses y debiliten la posición de otros actores en el mercado. Es en este contexto de reconfiguración de la dinámica global donde queda claro el papel crucial de China en las transformaciones del mercado energético. Mientras Estados Unidos y Europa enfrentan desafíos derivados de la escasez de gas y la lucha por reemplazar las importaciones rusas, China ha encontrado en gran medida un camino alternativo, logrando acuerdos con proveedores estratégicos y tomando medidas decisivas para asegurar el control sobre los recursos que impulsan economías enteras. La pregunta ahora es ¿hasta dónde puede llegar esto? El impacto de la creciente influencia de China en el mercado del GNL será sin duda profundo y de gran alcance. Ya estamos viendo los primeros signos de cómo las potencias globales, que alguna vez se consideraron los principales líderes en la distribución y el control de la energía, ahora se ven desafiadas por el ascenso de una China cada vez más estratégica. Esto no solo afectará los precios globales de la energía, sino que también afectará directamente las políticas internas de los países, creando una reconfiguración geopolítica sin precedentes. Esta medida no es solo una cuestión económica, sino también una declaración de intenciones. China se está posicionando como el nuevo centro de poder en el mundo. El ascenso de China en el mercado de GNL también pone en duda las proyecciones de crecimiento económico para Estados Unidos y otros países que dependen del gas natural como fuente crucial de energía. Si China continúa manipulando los flujos de gas con tanta eficacia, no solo tendrá control sobre la distribución, sino también sobre los precios, creando un impacto que repercutirá en todas las economías globales. Y con eso surgen nuevas preguntas. ¿Tendrá China la capacidad de influir no solo en los mercados energéticos, sino también en el comercio internacional y en las políticas de seguridad energética? Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué opina del movimiento estratégico de China en el mercado energético mundial? ¿Cómo podría esto impactar la economía mundial y las relaciones internacionales? Asegúrese de comentar a continuación y compartir su opinión.